Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar esta invitación que nos reúne alrededor de la educación, un tema tan importante hoy en día, un sector como es la academia, que tiene tanto para opinar en la conversación y que sin duda es esencial para la transformación del país alrededor de los niños y los jóvenes, que no son el futuro de Colombia, sino también el presente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente pues, ha sido una discusión alrededor de si está bien o no está bien someter a los niños y a los jóvenes a las pantallas, a las redes sociales. Y quisimos llamar este conversatorio al que nos convocó el Colegio San José de Las Vegas, liderado por su directora, Gloria Figueroa. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Antes de presentarles a los panelistas, les decía que llamamos a este conversatorio Ambientes Digitales y Cuidado, Decisiones Adultas para Cerebros en Desarrollo. Yo voy a presentarles a cada una de las personas que me acompaña el día de hoy. Ninguno es ajeno para ustedes, pero qué delicia tener acá voces tan relevantes alrededor, como decíamos, de la educación. A mi derecha se encuentra Gloria Figueroa, directora general del Colegio San José, de la organización Colegio San José de Las Vegas. Tenemos conectada en este momento también, para que sepan ustedes, estamos en una transmisión en línea y está con nosotros de manera virtual Cristina Escobar, directora de Protección Infantil Red Papás. Ella nos acompaña en formato virtual. Está también la secretaria de Educación de la Gobernación de Antioquia, Mónica Ospina. Muchísimas gracias. Además, egresada en San José de Las Vegas. ¡Qué maravilla! ¿No sabía? Esa sí me cogieron desprevenida. No estaba en el guión esa parte. Nos acompaña también Gerardo Frana, doctor del Colegio Colombo Británico de Milano, y la doctora Gisela Cáceres, se pronuncia así, ¿no? Magíster en Neurología y psicóloga infantil y juvenil. ¿Por qué quisimos reunir a estas personas tan diversas alrededor de este tema? Porque entendemos que cada una de estas voces cumple un rol fundamental en este tema que nos trae. Hablar desde la educación, desde la parte de un colegio con niños y jóvenes, en representación de Gloria y Gerardo, por supuesto de la Secretaría de Educación de Antioquia, para saber cuáles son esas medidas que están tomando también desde la administración departamental y cómo ignorar también esta parte clínica, esta parte médica y ver definitivamente qué es lo que ocurre en el cerebro de los niños y los jóvenes. Entonces vamos a dar inicio a esta conversación, empezando por algo que para ninguno es un secreto, y es que hoy en día las pantallas están en todos lados y no podemos tampoco pues ignorar y taparnos los ojos de que esta es una realidad, que la tecnología ha llegado y pues que nuestros niños y jóvenes también nos ven a nosotros como adultos a ser parte de esto hoy en día. Así que vamos a empezar con la pregunta de qué lugar deberían ocupar hoy las pantallas en la vida de los niños, las niñas y los jóvenes, pero también en las familias, en la escuela y en la sociedad. Y voy a empezar por el lado de allá, por la doctora. Hola, hola. Bueno, realmente el rol que deberían desempeñar en este momento las pantallas debería ser un rol funcional, o sea, debería tener una intención. El uso de pantallas debería estar limitado exclusivamente a búsqueda de información, aprendizaje. Realmente eso también es muy importante mencionarlo, que también está ligado a la edad de desarrollo, ¿cierto? Porque si hablamos de la edad pues, más pequeñitos, hasta los 6 años, realmente el uso de pantallas prácticamente debería ser limitado. Pero si hablamos después de los 6 años, entonces realmente, si específicamente la pregunta es ¿qué función cumpliría? Realmente debe ser una función de aprendizaje, no de reemplazar conexiones, no de reemplazar estados de aburrimiento, no debería reemplazar en ningún momento estados de ocio, por ejemplo, o autorregulador pues, emocional, que en algunos casos se puede. Gracias, doctora. Secretaria. Bueno, no, pues primero darles las gracias por esta invitación y pues obviamente también pues manifestar que pues para mí es una gran alegría poder estar en este espacio, pues que fue, aquí era donde siempre estábamos en el recreo, pues no era tapado cuando yo estudié aquí, pero pues casi que puedo identificar todos los salones en los que puedo estar en el colegio. Entonces, pues primero, pues gracias, Gloria. Y bueno, pues a ver, yo les cuento también un poco, yo creo, pues obviamente responderé como secretaria de Educación,
pero yo creo que también desde una trayectoria que tenía en el sector educativo y que pues, nos lleva a plantearnos mucho pues, este tipo de preguntas. Yo diría un poco como la pregunta exacta que me decías, ¿qué hacen y qué puede hacer una Secretaría de Educación? Una Secretaría de Educación, pues lo que más puede hacer que tenga realmente efecto es esto que estamos haciendo acá. Y es discutir el tema y convertirlo en normas sociales, o sea, lo que nosotros podemos más que crear, prohibir, porque finalmente si hay un conjunto de libertades que desde, pues desde el ejercicio, digamos, de una gobernación y que estamos pues debajo de un ministerio que es quien pone las políticas, pero inclusive si lo pudiéramos hacer, pues eso no tiene efecto, es realmente cómo nos apoyamos, porque estamos compartiendo una misma responsabilidad de los padres de su familia, pues nosotros digamos que estamos en contacto con todos los docentes, y pues obviamente esos docentes en esa relación en el aula con los estudiantes. Voy a extender un poquito, hay mucha gente, y yo les voy a decir, yo llevo en la Secretaría de Educación muy poco, pero un poco entre toda la comunidad nadie entiende bien qué hace una Secretaría de Educación. O sea, muchos me preguntan, pero ¿y vos qué hacés realmente? Entonces yo creo que sí es importante explicar, o sea, finalmente los secretarios de Educación lo que somos es pues una de las funciones, o sea, el principal objetivo es prestar el servicio educativo, garantizar que lo prestamos. Y prestar el servicio educativo significa tenga un colegio que tiene las condiciones mínimas, tenga unos docentes que vayan y puedan enseñar y garantice que esos niños puedan estar, digamos, como en 3 espacios. Esas son como, digamos, las mínimas que usted tiene que hacer como secretario de Educación. Y pues finalmente muchas de las normas, los currículos, que si hay tecnología o no, esos son, digamos, aditivos que pueden y que unas secretarías pueden empujar más que otras, pero que no tenemos mucha injerencia. Pero donde nosotros sí tenemos mucha injerencia es en eso. Y como les decía, y por eso retomo, normas sociales. ¿Y las normas sociales es qué? Normas sociales es como cuando decidimos aunque había una norma de no fumar, también muchos decimos no vamos a fumar en espacios pues cerrados. Y así ya no te pongan el letrero, tú ya no lo haces. Y así muchos, y yo pues siempre decimos eso, así muchos hayamos estado hasta en aviones donde la gente fumaba, en muy poquito tiempo eso cambió. Entonces finalmente yo creo que también nos ha ido pasando. O sea, ya hemos empezado a tomar esa conciencia de que hay espacios de familia donde no deberíamos de permitir el celular, donde todos, padres e hijos, agachemos ese celular, donde, pues digamos nosotros, en un aula, pues muchas veces también los estudiantes pueden que cojan sus dispositivos y lo tienen a la mano porque el profesor también lo hace. O sea, en realidad esto es un tema de cómo hemos ido abarcando y cómo hemos incluido esas tecnologías y cómo a veces por ese mismo no las incluimos con un propósito, no las incluimos con la información de lo, digamos, de lo que puedo alcanzar a hacer, pero también de los daños que puede hacer. Y yo creo que finalmente por eso es que esta conversación termina siendo muy importante y seguramente ahorita nos van a hablar un poco más desde la biología. Y es una norma social porque es la que debemos adaptar, solamente la vamos a hacer. La gente nunca dejó de fumar, se me vino a la cabeza ese ejemplo, nunca lo había hecho, pero la gente nunca dejó de fumar porque le decían que daba cáncer. La gente dejó de fumar porque se sentía mal de que otros lo vieran fumando, porque se empezó a acostumbrar y a hacerse la idea. El que le decía que tenía cáncer decía, pues sí, ya veré, quién sabe si va a estar vivo aquí para eso, o a lo mejor ni creía que le iba a afectar su respiración y que le iba a dar una mala calidad de vida más adelante. Entonces, pues digamos, en ese sentido yo creo que es en esa discusión cómo realmente vamos imponiendo estas normas sociales de cuándo es adecuado, cuáles son los propósitos, y es un acuerdo, cuando uno habla de normas sociales, es un acuerdo común, es algo que damos por aceptado, no solamente en el aula, sino en muchos otros espacios, y no solamente para los niños, también
también para los adultos, pero también entendiendo que biológicamente, que ahorita nos van a ilustrar seguramente muy bien, y pues también aquí desde pues cómo hemos tratado de hacerlo desde los colegios, pero que biológicamente en los niños es más peligroso. Entonces, y más, o sea, cuáles son las consecuencias que tal vez para las personas adultas pues podemos controlar un poco mejor. Gracias, secretaria. La doctora quería agregar algo. Bueno, yo quería aprovechar algo muy valioso que dijiste, Mónica, y es el tema de las normas sociales, ¿cierto? Bueno, creo que de antemano pues también agradezco el momento, la oportunidad de estar aquí. Obviamente, digamos que mi trabajo en gran medida desde neuropsicología ha sido realmente impactar los ambientes y cómo los ambientes han modificado la estructura cerebral, incluso muchas situaciones y en algunos casos algunos niños que tienen alguna condición particular. Entonces retomo lo que en algún momento decía la doctora Mónica, y es realmente este tema de la norma social, ¿cierto? Entonces hablamos un poquito de crianza. Y realmente para comprender el contexto de la norma social, que realmente lo que vemos en el día a día, eso se puede, eso no se puede, es muy importante establecer normas particulares en casa, porque el concepto de norma social para los niños se desprende de las normas de casa, ¿cierto? Entonces, llega un dispositivo nuevo, llegaron una serie de tecnologías a la casa que no tienen normas, entonces termina siendo como cuando tenemos una estufa y úsala como quieras, y pues entonces ahí sí hay una dificultad porque realmente le estamos poniendo un límite a un artículo nuevo que llegó y parece que realmente va evolucionando muy rápido, pero no ha tenido unas normas particulares. Entonces, para entender la extensión como tal de una norma social, es importante trabajar y creo que es súper valioso el estar aquí, el poder yo también aportarles desde mi conocimiento y experiencia algo de conocimiento y pues espero sembrar en ustedes una señal de cambio para que podamos seguir transformando la sociedad y que obviamente esas normas sociales se vean impactadas. Hablábamos antes de entrar al conversatorio y cuando Gloria nos invita a ser parte de esto, que justamente hay que entender que, como decía la secretaria, esto es un trabajo en conjunto, eso es de liderazgo colectivo y entender que no es culpa de nadie realmente el mal uso de las pantallas o el buen uso, sino que hace parte de ese trabajo que todos desde la casa, desde la comunidad, nosotros desde los medios de comunicación y todos los agentes están involucrados, digamos, en esta cadena para que todo funcione. Quisiera ahora invitar a Cristina, que como decíamos nos acompaña de manera virtual. Cristina, ¿nos estás escuchando bien? Hola, sí, perfecto. ¿Ustedes? Bienvenida, te escuchamos perfecto. Mil gracias. No, pues yo quería sumar que comparto con ustedes la posición que el uso de las pantallas debe ser y ocupar un lugar deliberado y delimitado y no el centro de la vida infantil. Creo que deberíamos, la infancia, digamos, necesita interacción cara a cara, juego libre, contacto físico, exploración y regulación emocional acompañada. Creo que las pantallas pueden ser útiles, son una herramienta, pero no deben sustituir estas experiencias básicas del desarrollo. Y creo que aparte, digamos, sumando a la discusión que me parece muy interesante de las normas sociales, creo que sí, el trabajo en casa y tener acuerdos digitales, digamos, con niñas, niños y adolescentes en casa, en las instituciones educativas, es clave, pero creo que también tenemos que empezar a hablar y súper importante es que haya una regulación nacional a las plataformas, es decir, las plataformas digitales, redes sociales, tienen que tener responsabilidad en todo lo que está pasando, porque son ellas que hacen contenidos adictivos, no verifican la edad de los menores. Entonces creo que para que demos ese gran paso de la sociedad, tiene que haber una responsabilidad, en este caso clara y en cabeza de las plataformas digitales, en la regulación y el acceso a plataformas digitales de niñas, niños y adolescentes. Entonces quería sumar eso y pues nada, mil gracias también. Aprovecho el espacio para darles las gracias por la invitación a tan importante espacio de reflexión. Gracias, Cristina. Le voy a dar ahora el paso al rector Gerardo para que aporte a la conversación. Muchas gracias, unas muy buenas tardes a todos quienes están aquí, quienes están conectados, y pues muchas gracias a Crecera y FM de San José por esta necesaria conversación. Espero que haya muchos papás aquí presentes y conectados, muchos profes, porque nos urge hablar de lo que tenemos enfrente. No le llamemos problema, no le llamemos negativamente, es la realidad que estamos viviendo. Y parto de una realidad palmaria,
la tecnología y las pantallas van a ocupar todos los lugares que les dejemos ocupar. Van a llenar cualquier vacío que nosotros dejemos en nuestras vidas, como papás, como profesores o como ciudadanos. Hace poco leía una entrevista a Rafael Argullol, un escritor español, que decía: primero la tecnología nos robó la memoria. Yo fui uno de los orgullosos compradores de la agendita Casio, ¿se acuerdan? Agendita Casio con panelitos solares. Ahora el punto en que no me volví a acordar de ningún teléfono. Primero nos robó la memoria, ahora nos está robando la atención. Y todos estamos empezando a padecer ya enfermedades decretadas como tales por la Asociación Americana de Psicología, extrañar el celular y sentir que si no estamos mirando el celular no sabemos qué está pasando en la realidad, y esa ansiedad constante por estar conectados. Pero él va más allá y empieza a decir cómo la tecnología hoy también empieza a robarnos la curiosidad. Ya no preguntamos, ya el feed nos dice qué está pasando. Ya no tenemos ni siquiera necesidad de investigar, porque ya YouTube, usted parece que le gusta esto, le voy a empezar a tirar esto. En Spotify a usted como que le gusta esta música, le voy a seguir mostrando música por ahí. Nos está quitando la curiosidad. Y lo más grave para cerebros inmaduros, es que nos está robando el deseo. Nos está diciendo que está bien, a quién nos debemos parecer, cómo no debemos ser, qué talla debemos tener, si a los 10 años no me maquillo, ¿qué te pasa? Si a los 13 años no tienes 5 novias, estás out. Y lo peor de todo es que pasa, no sé si vieron el meme hace poco de un concierto en Inglaterra, que hay una viejita pegada del grupo musical, fascinada, y todos los jóvenes detrás con el celular entre el grupo musical y ellos. Porque parece que ya lo que no queda registrado no existe. Resulta que es que está ahí, lo real está ahí. Y la viejita, que es de otra generación, sí estaba escuchando y viviendo el grupo que fue a ver. Los demás, no importa si están o no, yo lo tengo que registrar. Entonces, hay conversaciones urgentes que debemos tener, porque como adultos tenemos la responsabilidad de que nuestras nuevas generaciones crezcan con mejor criterio frente a esto que está pasando. Tú arrancaste con una palabra clave: ¿cómo vamos a impedir que estemos sometidos? Y creo que es una buena palabra, porque es tan pluripresente, está tan ubicuo en todas partes que parece que estuviéramos sometidos a esto, pero no podemos dejar que esto nos robe la decisión y el criterio. Así que el lugar de ocupar las pantallas, el que nosotros decidamos. Gracias, rector. Directora. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero iniciar por el propósito de esta conversación. Ha sido juntar diversas visiones desde donde estamos, desde la familia, desde el colegio, desde lo local, el gobierno, y la responsabilidad que tenemos todos de utilizar bien las pantallas. Y además voy a decir lo que usualmente nos cuesta decir, pero yo sí creo que estamos en el mejor momento de la historia en posibilidades para hacer de la educación lo mejor, porque precisamente tenemos la posibilidad que no tuvimos pequeños de acceder a un montón de conocimiento y también valorar la rapidez con la que podemos encontrar las últimas investigaciones, acceder a tantas oportunidades que hay, y por eso pienso que en lugar de las pantallas, de las tecnologías digitales, son el que nosotros le demos para el aprendizaje. Y ahí es donde, pues apoyando todo lo que han dicho todos nuestros comentaristas de esta mesa, tan importante, porque de verdad creo que tenemos un mix aquí bastante valioso, quiero aportar desde esa oportunidad y esperanza que trae vivir este momento.
Pues a mí me alegra mucho tenerte, Mónica, porque de verdad sé que hemos tenido un camino recorrido en educación muy grande y tú que además acabas de llegar bueno, siempre has recorrido mucho el tema de investigación y datos y todo eso. En eso, Mónica, ha sido una grande para el país. Y lo digo porque sí que tienes datos del análisis de la educación como tal, porque a eso también le has puesto mucho el ojo. Y yo cuando analizo todos esos datos, incluso que vienen de atrás, todo lo que hemos hecho por la transformación de la educación, me imagino que podremos, o que en esa curva también de implementación de acceso a Internet, que eso hoy en día se convierte también como en un valor que se vuelve público porque es fundamental. O sea, ya el acceso a Internet hace una diferencia y genera brechas solo por acceso al conocimiento. Entonces, como el entender que parte de estos conversatorios son para hacernos conscientes de las cosas que no son tan buenas, pero también de cómo nos pueden impulsar y a qué nivel nos pueden impulsar. Entonces, por eso retomo cuando acabaste de mencionar como esa historia de lo que hay que regular, cómo hay que regularlo, y pues tomando ese pedacito todavía la gente fuma, pero fuma con otro nivel de conciencia o no, de decisión propia, pero la regulación hizo que muchos cayéramos en cuenta de no hacer lo que no era. Y yo creo que estas conversaciones, cuando decías qué hay que hacer, conversar sobre esto, y por eso hoy gracias a los que están aquí presentes y todos los que están conectados, y lo que también digo de estos ambientes digitales es que no se remiten solo a este momento, sino que queda en el tiempo. No sé cuántos de ustedes escuchan podcasts manejando o aprenden todo el tiempo escuchando o viendo un video que queda en el tiempo, y pues la invitación es a que permanezcamos para que las tecnologías digitales en el bien de la esperanza que tenemos que traer a nuestro país, y por eso es que tenemos que generar contenido en estos medios digitales. Entonces, a veces nos quejamos de todo lo que está pasando en las redes, y en estos días compartía con toda la comunidad que salió la lista de los 50 influencers digitales más grandes del país, y bueno, habían un montón de nombres extraños, que pues habían cantantes pues famosos, y casi todos eran de verdad influencers del día a día, contando el día a día, unas cosas desde mi perspectiva que yo decía, a ver, yo no conozco, yo creo que conocía, yo no sé, 4 o 5, pero eran 50. Y la reflexión que trajimos es que, ¿qué está haciendo la educación por eso? O sea, estamos criticando los medios, diciendo que no lo hagan y tal cosa, o estamos diciéndoles, vengan, nosotros los vamos a utilizar con un fin claro y vamos a ayudar a regularlo, porque sí creo que necesitamos una regulación, y por eso es tan importante el acompañamiento de la visión de gobierno, de las conversaciones, y a la vez entender que desde las familias, pues tener hijos en ese momento es imposible decirles no puedes estar o utilizar herramientas digitales, es imposible, o sea, eso no podría hacerse, pero en qué medida los acompañamos para que sí las utilicen bien. Entonces, finalmente es decirles que la razón de esta conversación es cómo nos hacemos conscientes, cómo vemos las tecnologías digitales, los medios y todo lo que tenemos como algo bueno que nos puede potenciar, y lo podemos poner al servicio de lo humano sin temerle, pero sí poniéndole frente a través de conversaciones y conciencia que nos permita hacerlo para el bien de todos nosotros. Muy acertado eso que decías, Glory, porque justamente eso nos hace volver a llegar de por qué la educación es la raíz de todo. O sea, sin educación no hay nada, y creo que estos espacios para generar pedagogía, que ese es uno de los problemas más grandes que solo no tiene Colombia, sino alrededor del mundo, y es falta de conocimiento. Y es que todo el tiempo estamos opinando y actuando sin tener ni idea por qué y para qué sean las cosas. Y con esto hago la cuña que yo soy mamá de un niño de 10 años, y esos niños, pues que ya vienen además con otro chip completamente diferente, que le dan a uno sopa y seco todo el tiempo. Él me dice, mamá, pero tú ¿por qué no me dejas comer el celular ni las pantallas, y yo todo el tiempo te veo trabajando en el celular y en las pantallas?
Yo dirijo un medio de comunicación y me meto, llamas un medio de comunicación digital, y me ve pegada todo el día del computador y el celular contestando y funcionando, y uno dice, wow, tiene toda la razón, porque entonces la coherencia mía, ¿dónde está en explicarle cómo es esto? Y acá viene esta pregunta que se alinea con ese tema, y es, la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología depende justamente del uso que le demos a ella y para qué la usamos, con conciencia, con responsabilidad. Entonces yo quisiera preguntarles, desde su rol, la tecnología, ¿en qué escenario realmente se convierte en una oportunidad y en qué otros? Pues no digamos que malo, porque calificar las cosas buenas o malas pues también me hace incoherente con decir que la tecnología no es ni buena ni mala, pero en qué otros sí podría ser un riesgo, podría representar un riesgo para los niños y para los jóvenes. Y arranco por la doctora. Realmente yo creo que es válida para esta pregunta conocer un poquito del desarrollo cerebral, ¿cierto? Entonces, hasta los 5 años tenemos un importante desarrollo en áreas sensoromotrices. Entonces, momentos donde es bien importante el movimiento, el contacto, la parte sensorial. Entonces, si hablamos del desarrollo cerebral, tenemos una región posterior, entonces los niños se van desarrollando, el cerebro se va desarrollando desde el área basal hasta el área anterior. Entonces, posterior, y la parte basal es toda la parte sensitiva, es todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos, pues, gusto, olfato, vista, todo, ¿cierto? Entonces, es importante que se desarrolle esta base para que se desarrollen luego los procesos que luego vendrán después, ¿cierto? Entonces, esa parte son absolutamente necesarias. El movimiento es absolutamente necesario, el contacto, ¿cierto? El contacto no solamente con los juguetes, el contacto con la comida, el contacto de comer la comida, de saborear la comida, de oler la comida, que muchos chiquitos uno va viendo que poco a poco lo van haciendo, ¿cierto? Entonces, hasta los 5 años, no solamente tenemos el área sensoromotriz, sino también la parte del lenguaje. Entonces, hablamos de que en este periodo también se desarrolla el lenguaje. El lenguaje es absolutamente necesario para nosotros como personas humanas, que realmente el lenguaje es el gran mediador, Entonces, ¿y qué quiere decir el gran mediador? Pues simple, o sea, realmente si no logramos una buena comunicación, si los chicos no logran el lenguaje, realmente, más allá de luego adquirir o no habilidades superiores, realmente las conductas generalmente tienden a ser un poco más difíciles de manejar. Entonces son niños con más dificultades y manejos conductuales, porque no pueden expresar necesidades básicas como quiero ir al baño, tengo hambre, tengo sueño, no sé, necesidades básicas, detonan en conducta. Entonces, hablamos con esta tecnología ahorita que es tan importante mencionarla, y ya estamos perdiendo el lenguaje, o sea, realmente el área del lenguaje, que es tan importante hasta los 5 años, se está perdiendo, y estamos hablando de que realmente eso, que anteriormente una de las fortalezas que teníamos, cada vez se pierde. Estamos viendo cómo a través de pronto del celular, por ejemplo, muchos chicos ya grandes se comunican exactamente con lo necesario. No hay estructura de lenguaje. Incluso en un estudio comparativo comparaban los niños que realmente de alguna manera no habían tenido exposición a pantallas por algún motivo, porque eran antes y ahora. Y realmente lo que encuentran es la extensión en un texto, realmente los chicos que realmente no han tenido contacto con pantallas, que realmente el contacto fue limitado, era completamente diferente. Entonces, son áreas supremamente importantes y se dan hasta los 5 años. Entonces, a partir de ahí empezamos a comprender cuál es la función, ¿cierto? Porque la función realmente debe partir del conocimiento. Y ahorita decía muy valioso, pues una palabra muy particular es la conciencia, ¿cierto? La conciencia, ¿qué es? La conciencia es la capacidad de saber algo que no sabía antes, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento ya conocemos, y porque conocemos, somos conscientes de lo que realmente debemos hacer en relación al uso o no uso de pantallas. Entonces, antes de, muchas cosas no eran tan claras, ahora conocemos. Entonces, con esta conciencia, ¿qué vamos a hacer? La conciencia no es realmente saber a detalle específicamente qué es lo que pasa en la estructura cerebral, pero sí comprender que hasta los 5 años los niños no deben tener pantallas. ¿Por qué? Porque necesitamos movimiento, porque necesitamos contacto, porque necesitamos lenguaje. A partir de los 5 años, entonces vienen algo muy importante, que entonces el desarrollo cerebral sería, ya empezamos desde la parte basal y empezamos con procesos, lo que nosotros en neuropsicología llamamos procesos superiores, que son la atención, la memoria, el aprendizaje, lectura, escritura y funcionamiento ejecutivo, que ya se termina de desarrollar cuando ya son súper grandes y tienen 25 años, ¿cierto? Entonces, en este periodo, ¿qué es importante saber? También gracias, digamos, al uso inadecuado de pantallas hemos tenido pérdidas en los últimos 15 años. Hablamos de que hemos perdido atención, y eso que decía Gerardo ahorita hace un minutico es súper valioso,
porque realmente sí es así, o sea, anteriormente era mucho más fácil memorizar para nosotros algunas cosas, en este momento para memorizar es mucho más difícil, realmente la atención se está viendo comprometida y hemos perdido en los últimos 15 años mucha atención. Adicionalmente, pues procesos como memoria, pues quienes saben más decirle que está muy relacionado con la estructura básica del cerebro que se va a afectar, que es el hipotálamo, entonces realmente también se ve afectado. No solamente eso, sino que también tenemos áreas de lenguaje comprometidas que afectan la lectoescritura, ¿cierto? Entonces, partimos de ahí otra área superior que termina siendo la adolescencia y entonces los adolescentes ya no necesitan pantallas, o necesitan pantallas, perdón. Entonces, asumimos que ya están grandes, ellos ya pueden, no pasa nada, pero realmente sí es un momento crítico porque en la adolescencia se da la poda neuronal que tiene que ver con el córtex prefrontal. ¿Y eso qué es? A grandes rasgos, no tienen que comprenderlo, suena raro, pero realmente nosotros en el cerebro tenemos una delgada capita que es la sustancia gris. Esa sustancia gris se asume que con el tiempo el córtex prefrontal va a adelgazarse. Se llama poda, o sea, mueren esas neuronas de esa parte del cerebro y cuando mueren, realmente se vuelven las que quedan, son muy, muy ágiles y se vuelven muy rápidas y muy inteligentes, o sea, realmente son muy específicas. Y esta poda realmente, digamos que es muy positiva para los adolescentes. Permite que los adolescentes tengan mayor autorregulación, mayor planificación, estimen riesgos, puedan organizarse en la rutina y digamos que nos haga o los haga menos propensos a sufrir de adicciones. Entonces, ¿cuál es el uso? Si es bueno o es malo, realmente yo quiero que parte de la conciencia. O sea, si tenemos conciencia en qué momento, cómo y cuándo lo vamos a usar, creo que eso particularmente cambia todo, ¿cierto? Entonces, si sabemos en qué momento, de acuerdo al desarrollo, lo vamos a usar y qué función va a cumplir, realmente creería yo que las pantallas no son malas, es una realidad a la cual en este momento estamos atravesando. Creo que realmente debemos prepararnos, debemos saber. No podemos dejar que nuestros hijos, en este momento los niños digitales, como realmente se reconocen ahorita, sean quienes manejen las redes. Son niños más hábiles, está totalmente claro. Son niños que tienen mayor rapidez para poder manejar un celular o un computador. Son niños que son multitareas. Entonces, realmente sus habilidades de computador, de habilidades digitales, realmente no quiere decir que sean capaces de estimar algunas situaciones que nosotros como adultos sí podemos. Entonces, me acuño nuevamente a la palabra conciencia. Creo que la conciencia del conocimiento, a partir del cual nosotros podemos decir si es bueno o no es bueno. Realmente a partir de ahí nosotros empezamos a dimensionar y establecer límites claros con la finalidad de ayudar a nuestros hijos en pro de que no tengan deterioros o no tengan compromisos neurológicos. Gracias, doctora secretaria. Bueno, a ver, yo me voy a ir un poco por lo que decías de esos riesgos, complementando, pero también quiero profundizar un poco en lo que hablaba ahora de las normas sociales y les voy a explicar por qué termina siendo también muy importante ese rol de los padres. Pues uno es que realmente, o sea, y esto es también muy biológico en todo lo que pues, yo he podido estudiar de educación, realmente las personas, no aprendemos, o no hablemos de las personas, hablemos de los humanos, para que los sentamos desde una perspectiva muy biológica. Aprendemos unas cosas solos, pero hay cosas que nunca vamos a aprender solos. Y la razón de ser de la educación y de crear unos colegios es que nos relacionemos y aprendamos a vivir en sociedad. O sea, casi que un colegio es un poco como lo que hizo la religión también en un momento, y es poner unas condiciones para que juntos tomemos colectivamente una decisión de qué es mejor para todos. Y si nosotros no tuviéramos la educación que hay en los colegios, pues todavía pasarían cosas como las que, pues, de pronto si no se va muy a la historia, nos mataríamos entre todos. No quiere decir que ya no nos matemos, pero ya no nos matamos de verdad. Pues lo que pasa es que ahorita los números se ven más grandes porque, pues, obviamente somos más, pero en proporción, o sea, en realidad sí hemos aprendido a vivir, si no seríamos como animales, como cuando uno va a cualquier parte y ve el uno atacando al otro porque necesita comer, porque necesita pues satisfacer sus necesidades. O sea, en eso somos humanos y biológicamente parte de lo que, o sea, lo que hace la educación y venir a un colegio es eso. Yo me relaciono, yo converso, yo creo un lenguaje común y en ese lenguaje común, pues ya yo no hago cosas porque sé que le puedo incomodar a otro, o yo ya voy creando
qué para mí es permitido y qué no es permitido, y por eso sí hay unos procesos cognitivos que nunca los va a reemplazar la tecnología. Y ahí está uno, que los datos nos lo han dicho, el proceso de lectura, de aprender a leer, de lo que el cerebro tiene que desarrollar para aprender a leer y para escribir, no lo desarrolla usted de ninguna otra manera y no lo desarrollas en pantalla. Entonces, sobre todo, en esos años pues muy básicos, y pues yo soy relativamente una persona, yo creo que de muy mente abierta, entonces yo diría, pues no le voy a decir que no es la pantalla, pero nunca sustituya esos procesos cognitivos que de verdad es como si usted no le estuviera enseñando a caminar a un niño. Pero además, llévese este mensaje, y es que usted pone a una persona, déjela sola en el mundo, eventualmente aprende a caminar, eventualmente aprende a comer, o sea, como animal y como humano es capaz de hacer ciertas cosas, pero solo no aprende a comunicarse, no aprende a leer. Y el aprender a leer es un esfuerzo. Entonces ese es, digamos, como el segundo mensaje que quiero ir con las normas sociales. Una de las grandes opciones mías en educación, pero lo digo también como mamá, o sea, no estoy culpando al resto del mundo, es parte, como que a mí me sorprendió en un momento darme cuenta lo inactivos que somos como sociedad con el proceso educativo y con nosotros como padres de familia. Y les voy a poner un ejemplo, que es el que me pasa a mí en Antioquia, y después ponemos un ejemplo el que puede pasar acá. Si yo me voy para un municipio, no sé, el que quiera, Nituango, Abriaquí, y yo voy donde unos papás y le pregunto, venga, ¿por qué? Y lo hago. A veces cuando veo y voy en la carretera y veo un niño pues en horario escolar, digo, ¿por qué el niño no está en el colegio? Ah, no, es que a él no le gusta. Ah, no, es que él no salió bueno para eso. Y el niño tiene 10 años. O sea, uno no es bueno para el colegio a los 10 años, o sea, que usted fue a aprender, o sea, a eso fue, realmente, o sea, usted no es ni bueno en matemáticas, la gente no nace, a nosotros por alguna razón como que nos enseñan que hay gente que es muy buena en matemáticas, que hay gente que es muy buena en esto, y piensan que eso salió de una varita mágica de no sé quién. No, o sea, no funciona así. Realmente, sí pueden haber unos niños que lo aprendan más rápido, pero todos pueden aprender lo mismo si usted lo entrena. El cerebro es un músculo y es entrenar. Y finalmente, si usted lo hace, usted lo logra. Entonces, en eso, cuando ese papá te dice eso, entonces uno le dice, vea, un niño ni de 10 años, ni de 11 años, ni de 12 años, ni de 13, y pues puedo seguir, no decide si quiere ir al colegio o no. O sea, eso no es una decisión de un niño, porque es que él no tiene el criterio, porque él no ha aprendido, entonces él no sabe y no dimensiona qué es lo que lo está desarrollando. O sea, y pues, y eso no tienen el criterio lo tiene uno. Entonces ahí sí me voy al mismo ejemplo de ustedes. No, es que él llega y se pega en la pantalla. Y pues, ¿y yo qué hago? Y todos están en la pantalla y todos están hablando. Entonces, ¿cómo le digo que no? Pues que no tienen criterio. Para uno solo, y es donde está la norma social, para uno solo es muy difícil. Es una guerra como contra el mundo. O sea, es como, pero si uno lo dice, y Gloria lo está diciendo en la casa, y pues, son amigas, las niñas o los niños, y si todos ya nos empezamos a ver, o sea, los mismos niños se van dando cuenta que sí, que eso no se hace. Pues, o sea, que usted no puede estar todo el tiempo, y uno se va acostumbrando. Si en algo somos poderosos los humanos, es en eso, en acostumbrarnos a todos. Somos un animal de costumbre y totalmente domesticable. O sea, realmente somos el animal, yo digo, doméstico sí, el más doméstico de todos. O sea, nosotros aprendemos y somos de verdad, nos adaptamos muy fácilmente. Entonces ahí está también ese rol. Entonces así como a veces, y pues ese escenario que ustedes dicen, pero no, si el colmo que una mamá diga que el niño no quiere ir al colegio y no lo manda, es la misma situación de nosotros que decimos no. O no, es que todos van a ir a la fiesta y van a hacer tal cosa. Bueno, nos vamos acostumbrando y finalmente yo creo que es eso, o sea, definir, no hay criterio, definir los humanos, aprender no es fácil.
aprender requiere un esfuerzo. Es como cuando uno, si yo digo hoy voy a correr una maratón, eso no lo corre cualquiera, pero si entreno la corro, pero requiere un esfuerzo. Entonces, claro, los niños, o sea, ¿a cuál lado se van? Al cómodo. Los humanos nos vamos normalmente a los lados más cómodos. Y ahí es donde está el rol, pues, de uno decir, no, ahí, y por eso es que hay tanta diversidad, pues, en el mundo, porque es que hay unos que hacen más esfuerzos, otros que hacen menos esfuerzos, unos que se orientaron a hacer el esfuerzo hacia esta área. Entonces yo creo que finalmente, y yo lo digo todo el tiempo, todos somos capaces de aprender, todos. Realmente, cuando nosotros decimos, y cuando a veces nos encontramos con situaciones y decimos, pero esa persona, ¿por qué no entendió? Es que yo le expliqué y leí la instrucción. Es una persona que no fue capaz de aprender en el colegio, pero no fue que no fue capaz de aprender. Es una persona que no supimos darle la oportunidad de desarrollar esas habilidades. Entonces nosotros mismos, muy en la comodidad, podemos caer en ese juego de que nos domine la pantalla, nos domine la tecnología, y tenemos que saber que aquí hay que ponerle un criterio, pero ese criterio funciona también como las redes sociales. Una red social donde nadie me siga no es una, pues no sirve para nada. ¿Cuándo empieza a ser eficiente? Cuando se involucra. Y cuando nosotros como padres nos damos cuenta que la educación no es ni una obligación, ni un capricho del Ministerio de Educación, ni un capricho de esta secretaria tan loca, no. Es realmente lo que hay detrás, lo que pasa en esos años en la vida en un colegio, el ir a un recreo, el pelearse por una pelota, el tener que salir a hacer una exposición, el tener que pedirle permiso a un profesor que de pronto sea muy bravo para algo. Eso es la vida, eso es lo más humano que existe dentro de toda la diversidad que uno, pues, digamos que tiene en nuestro mundo. Me extendí mucho, ahorita me puede saltar. Secretaria, no hay ningún problema. Con eso que decía que los niños no tienen el criterio para decir si quieren ir a estudiar, en estos días escuchábamos una frase que nos conmovía mucho en IFM porque nos decían, no, es que a nosotros no nos importa que aprendan, solamente queremos que los niños sean felices. Y yo le decía a esa mamá, yo decía, ¿cómo así? Es que no puede ser lo uno y lo otro. O sea, que sean felices y que aprendan, pero pues ¿cómo vamos a privarlos que no aprendan? Que es preferible que no aprendan, sino que sean felices. Ese ejemplo lo pongo mucho porque me pasa y yo digo, pero ¿qué tiene que ver la felicidad con...? O sea, por favor. Claro, lo decía usted también. Pero nos hemos vuelto papás, yo creo que o sea, muy como que pensamos que eso es ajeno. Yo creo que se nos olvidó que es parte también de nosotros estar muy presentes y que depende mucho de nosotros. Le voy a dar la palabra a Cristina, si nos podemos conectar con ella también para darle paso. Gracias. No, pues a tu pregunta yo solamente complementaría con que adicional a los riesgos de desarrollo ya mencionados y explicados, hay riesgos de protección infantil relacionados con el uso de dispositivos móviles y creo que acá es clave hablar de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Creo que ya hay evidencia suficiente y hay estudios. Recientemente hubo uno de una organización que se llama Sapiens Lab, con más de 27,000 jóvenes, que mostró que quienes recibieron su primer smartphone antes de los 10 años reportaron mayores niveles de ansiedad, problemas de sueño y bienestar en general. En cambio, quienes lo recibieron después reportan muchos mejores indicadores en salud mental. Entonces creo que pues digamos, es un riesgo de salud pública existente y también hablaría hay riesgos digitales concretos relacionados con la protección infantil, que son riesgos de contenido como exposición a violencia, sexualización temprana, contenido sobre autolesiones, información desinformada o manipulada, riesgos de contacto como es grooming, extorsión sexual, todo lo que tiene que ver con riesgos de conducta como es ciberacoso, sexting. Entonces, y pues digamos, ahorita también nos enfrentamos a los riesgos que trae la inteligencia artificial, solamente para mencionar, recientemente nosotros desde Red Papás sacamos una alerta internacional porque ahorita la inteligencia artificial está haciendo y hay aplicaciones específicas para crear imágenes sexuales falsas que afectan directamente de niñas y adolescentes, afectando y vulnerándolas a ellas. Entonces yo creo que
pues la tecnología, yo creo que sí, como la pregunta no es si sí o si no, es realmente tener conciencia, la palabra que ya habían hablado, límites y corresponsabilidad. Evidentemente, acá tenemos que estar involucrados todos, escuelas, madres, padres, cuidadoras, y creo que también tenemos que solicitar y seguir empujando por una regulación de estas nuevas tecnologías para que sean también, evidentemente ya es algo con lo que niñas, niños y adolescentes están viviendo. Entonces creo que tenemos que lograr que las tecnologías sean más seguras para el uso de las niñas, niños y adolescentes. Gracias. Gracias, Cristina. Rector. Muy bien, ¿qué tema? Yo hace mucho estuvimos en la universidad, no voy a decir hace cuánto, Gloria, para no revelar tu edad, pero estudiábamos un libro de Humberto Eco llamado Apocalípticos e Integrados, hace mucho tiempo, cuando empezaba a hablarse de revolución tecnológica, porque parece que con la tecnología solo hay dos actitudes posibles, o somos fan o creemos que es el fin del mundo. ¿Esto vino a cambiarlo todo o esto vino a destruirlo todo? Y no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿sí? Porque la tecnología, las pantallas, ahorita el celular, está lleno de matices y nuestra manera de relacionarnos con esto también nos pone en distintos roles. Digo que ahí es muy importante hacer énfasis en que cuando hablamos de que estamos sometidos a la tecnología, sí estamos sometidos como consumidores. Y algo muy importante en lo que tenemos que trabajar como padres y educadores es que la tecnología es un bien que se compra, ¿sí? Y por tanto yo elijo, ¿ya? Y elijo también cómo la consumo, ¿sí? Y elijo para qué la consumo. Pero sobre todo, y ahí viene el gran tema educativo, tenemos que formar chicos que no sean solo consumidores de tecnología, sino creadores y que sepan, como en el Mago de Oz, que hay detrás del gran dispositivo que uno ve todos los días por ahí. Porque detrás se mueven cosas. Y ahí está implicado pensamiento crítico, y ahí está implicado conciencia social, y ahí está implicado conocimiento matemático. Saber cómo funciona un algoritmo es muy útil cuando a uno le toca que YouTube le meta un video que no, y esto salió, ¿sí? Entonces tenemos unos retos muy importantes porque la tecnología no es ni buena ni mala. Sigo mucho los estudios de una persona que lleva más de 30 años haciendo seguimiento a la relación de Internet y de los medios masivos de comunicación con los niños, Sonia Livingston, de la London School of Economics. Y ella habla de las 4C. Entonces habla de que los grandes riesgos que hay en la tecnología son también sus grandes potencialidades. Primero, contenido, ¿sí? El gran riesgo, ahorita lo mencionaban desde Red Papás, es darle acceso a nuestros chicos al contenido. Yo crecí en Manrique y a los 10 años mis papás me mandaban con la plata de los servicios y la cuenta de EPM a ir a pagar al Conavi de Junín. Y yo cogía bus, iba, pagaba, recogía 3 de vueltas y me compraba un carrito de colección. Levante la mano quienes se atreverían hoy a mandar a sus hijos solos con los 600.000 pesos de la cuenta de servicios a un centro comercial. Pero felices les entregamos un celular a los 7 años con datos libres y sin control parental. Eso es mucho peor que ir a meterse a la avenida León de Grey, a la 1 de mayo, se los aseguro. Corre menos riesgo un niño de nosotros a los 10 años caminando por la playa que con un celular. A los 8 años, datos ilimitados sin control parental. Contenido, contacto. ¿Con quiénes entro yo en contacto? ¿Quiénes llegan a mí a través de las redes? ¿Sí? Es la gran posibilidad, pero es el gran riesgo. Conducta. Lo que no me atrevo a hacer en la vida real, me atrevo a hacerlo en pantalla. Lo que no puedo hacer de frente, hoy lo hago
bajo un seudónimo, bajo un avatar, y cómo moldea eso mi carácter. ¿Sí? Y cuarto, que es riesgoso incluso para nosotros los adultos, contrato. Todos felices ahora sacando nuestra imagen de cómo la inteligencia artificial nos ve a nosotros, entonces a la caricatura de cómo estamos entregando toda nuestra información para que sea analizada por grandes volúmenes de datos y dejando expuesto todo lo que es nuestro historial profesional, laboral, en Internet. ¿Recuerdan hace poco cómo seré yo viejito? Regalando todos nuestros datos biométricos. Y en algún punto del proceso había que decir acepto. Y ninguno de nosotros leyó que aceptaba. Imagínense un niño de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Síganme. Nunca leemos donde dice si acepto. ¿Sí? Porque la letra es en Arial 2, para que nadie la lea. Claro, es que esos son las 4 grandes potencialidades. Yo podría llegar a todo el mundo. Yo he tenido la fortuna de trabajar en colegios internacionales por 20 años. Tengo amigos en todas partes del mundo. Si no fuera por internet, no los tendría. No podría continuar con ellos. Mis 2 hijos viven en Estados Unidos. Si no es por una videollamada, pues pucha nostalgia tan brava, ¿sí? La tecnología es eso, es contacto, pero también contacto con quienes no sabemos quién está al otro lado. Es contrato y no sabemos a qué estamos cediendo cada que decimos acepto. Es conducta, cómo somos en la vida real. En el colegio tomamos una decisión, es que todo el currículo de ética se está desarrollando bajo una organización que se llama Common Sense, que habla de ciudadanía digital. Porque lo que antes era terrible en el mundo real, ahora es 100 veces más terrible en el mundo digital. Una cosa es el bullying y otra cosa es el ciberbullying. A mí me hicieron bullying en la escuela y eran 4 desgraciados y yo, pero eso quedó entre nosotros 5. Adivinen el ciberbullying hoy. Ya no es entre 4 desgraciados y una víctima. Se multiplica, es una caja de resonancia que no sabemos hasta dónde llega. Entonces esas 4 C que habla Sonia Livingston son la gran posibilidad con la que podemos crecer, con la que los influencers se eligen hoy al gobierno y al Congreso, ¿sí? Con la que se convierten en el gran asesor y logran ganar la democracia más importante del mundo occidental, ¿sí? No es nada menor. Estoy hablando de que las elecciones de la democracia más importante de Occidente se lograron porque el dueño de una red social se hizo amigo del candidato, manipuló información y ahí está. No me toque ese vals, por favor, rector, en esa conversación. Y contrato, conducta, contacto y contenido. No estamos preparados en todo momento para verlo y escucharlo todo. Y esa responsabilidad la tenemos los adultos con nuestros menores, de qué hablamos, cuándo lo hablamos y cómo lo hablamos. Adivinen a quién no le interesa eso, a las redes sociales. Gracias, rector. Directora. Le estaba preguntándote cuál era la pregunta. Es que hablamos de cosas muy importantes y me resuena mucho volver al fondo de esto que es el desarrollo del cerebro, y creo que nos hacías una reflexión muy importante sobre las edades, cómo acompañamos en cada edad. Yo creo que esa es nuestra gran responsabilidad para los que estamos aquí conversando desde la educación, y la educación nos cobija a todos, debe ser una preocupación pública. Y ahorita cuando escuchaba que tenemos unos retos de salud mental, yo creo que ahí nosotros debemos ver el momento que vivimos para saber cómo acompañar a los niños, niñas, jóvenes, pero yo no quiero dejarlo solo en ellos, sino cómo nos estamos acompañando nosotros mismos. Yo creo que, miren, yo creo que mi papá no me está escuchando, pero a mí me ha sorprendido la cantidad de horas que él dedica al celular.
O sea, también no podemos descuidar el momento en el que estamos todos, porque a veces es muy fácil decir los otros. Pero yo les pregunto si ustedes evalúan a la semana cuánto usaron el celular, ¿cierto? Entonces es como, somos conscientes por lo menos de eso. Entonces, por eso en el acompañamiento que hacemos a todas las edades, porque somos aprendices permanentes, nos tendríamos que preguntar esa atención que nos están robando, los datos que nos están robando, si nosotros los estamos entendiendo, a qué los estoy entregando, porque yo también en un mundo digital podría decidir de qué me alimento. O sea, insisto en la parte de defender un poco el uso de la tecnología, porque al final, cuando nosotros entendemos el porqué y el para qué de las cosas, los niños, niñas, jóvenes y adultos sabremos cómo volver eso una herramienta para el bien de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros generemos la conversación en la familia como base, porque yo creo que ahí es donde inicia todo, para poder entender cómo estamos usando tecnologías digitales. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Y qué tal si en la familia, en una noche, nos preguntáramos eso? Y sentáramos a los hijos y les preguntáramos en su celular, pues que se volviera esa parte de conversación normal. ¿Cuántas horas utilizaste esta semana? ¿Y qué tal si nos proponemos bajarla un poco? ¿Será que mucho? Porque a veces me pasa con mis sobrinos y también con mi papá. Papi, no utilices tanto eso, tanto rato. Ya, cálmense, no, mirémonos a los ojos, conversemos. Pero también es como no solamente el llamar la atención, sino dentro de los hábitos de la familia, hacer la conversación alrededor del uso que estamos haciendo y compartir entre nosotros esto. Yo creo que es ponerla como oportunidad y no como regaño. Yo creo que también tiene que haber una conversación donde nosotros entendemos cómo hacerla parte de nuestra vida y también reconocer cuando nosotros como papás o como inspiradores o como modelos, porque finalmente lo somos, pues también nos equivocamos. Entonces, pensar en que cómo tenemos llena la cabeza. Un ejemplo latente en mí, después de las 8 de la noche, ver el celular, yo ya sé que eso hace mucho daño, pero yo no sé si a ustedes les pasa que si ustedes a las 8 dejaran de usar el celular, son las 10 de la noche antes de acostarse, les da ganas de ir a ver qué ha pasado ahí, o son capaces de acostarse y decir, mañana veo. Solo esa preguntita es importante, o el de la mañana, me despierto y ¿dónde tengo el celular cuando me despierto? Al lado, ahí habría que decirse, a ver, lo tengo en otro lado, pero salto a donde está esto. Bueno, y la excusa mayor, esta es la de mi sobrino, es que como es mi despertador, debe estar ahí al lado. Sí, cómo no, tranquilos, yo los despierto. Entonces, miren, yo creo que si ya habita dentro de nosotros, ¿qué tal esas conversaciones donde entendamos el bien que nos hace al cerebro descansar? Porque el sueño, en este momento estamos compitiendo con el celular y el sueño. Ese ejercicio también es muy, muy bueno. Yo creo que los estudios han mostrado que el no descanso impacta durísimo en el aprendizaje. Entonces, sí es importantísimo pensar en esos hábitos, como nosotros, antes de acostar, qué estamos haciendo y generando en nuestra familia. Pero también cuando nos despertamos, cómo lo estamos haciendo. Y cuando estamos impulsando crecer en familia en el San José de Las Vegas, es porque nosotros tenemos una preocupación de verdad, porque el núcleo, la educación no es sin la familia, es parte ahí. Y por eso el tema de las tecnologías digitales no debe ser regulado solo por el colegio, sino que debe ser regulado también por las familias. Por el gobierno, claro que sí, y sé que Red Papás está también trabajándole muy fuerte a que lleguemos a esas regulaciones. Vemos países que están ya definiendo redes sociales para los chicos, creo que menores de 16 años, y España fue menores de 14, bueno, ya no recuerdo, pero yo, ¿perdón?
Que España 15 y otros países 16. Sí, tal cual. Entonces, yo creo que esa conversación también es importante, dárnosla como país. Creo que vale mucho la pena porque hay otra cosa que pasa en las familias que a mí me parece maravillosa. Y es cuando un papá pierde tanto la autoridad que dice, como en el colegio está prohibido, usted no lo puede llevar. Y yo digo, no, es que el problema no es lo que hizo el colegio, no es que dígale que usted es su autoridad, que él no debe decidir sobre eso y que usted le dice que no lo va a llevar el celular, que no va a acceder a esto y que no va a hacer aquello. Es que la autoridad está en nosotros que acompañamos. Lógicamente el colegio, miren, todos los colegios, esta es otra pregunta, secretaria, que dicen mucho, pero ¿qué ha dicho la Secretaría de Educación en relación con el uso de los celulares en el colegio? Yo quiero decirle a todos los rectores que nosotros tenemos la potestad de tomar esa decisión, no tenemos que esperar a que nadie nos pregunte si el celular puede ser o no, porque a través de un manual de convivencia lo generamos en conversación con todos y tomamos la decisión y puede funcionar muy bien. De hecho, en el San José de Las Vegas, cuando tomamos esa decisión, los papás estaban más asustados que los estudiantes. Imagínense que los estudiantes fueron los que nos dijeron, ay, qué bueno, nos sentimos libres, ya tenemos descanso, ya nos miramos a los ojos, y los papás algunos dijeron, oiga, qué preocupación, yo no voy a saber si ellos sí están bien, no, tranquilos, sí, que la recogida, no, tranquilos, que este es un ambiente seguro, y yo creo que esas reflexiones sencillas yo quise traer como un poco en este diario, porque a veces nos quedamos en lo que los otros pueden hacer, pero qué tal ese granito de arena individual de hoy por la noche. Piénsese, los dejo con esa tarea, hasta qué horas voy a mirar el celular. Ah, bueno, y un estudio rapidito que voy a contar que leí en estos días es, nosotros fuimos generación de ver televisión, ¿cierto? Entonces era alrededor de ver la televisión. Y los niños y jóvenes de ahora están más en el celular o de pronto en su computadora, pero algunos, los que nos tocó entre esa generación del televisor y del celular, es peor para los que estamos tanto viendo el televisor y a la vez con el celular. O sea, ese sí que está tostando y cansando el cerebro. Y seguramente a veces ni nos damos cuenta, pues, pero les digo que a mí me pasa, o sea, como que hasta que uno dice, no, a ver, ¿qué es este cansancio? Entonces, invitarlos a que, si es una oportunidad, las consecuencias que tiene usar la tecnología debe ser parte de nuestra conversación diaria. Muchísimas gracias. Nos quedan dos preguntas muy importantes y yo me lo salté a usted. No, pero si puedo, dos cositas por chiquitas. Supuesto, yo dije, uy, pero no me había dado cuenta, ya voy en automático yo. No, en mi casa es porque mi papá prende el radio, mi mamá el televisor y yo estoy pegado a la tabla. Son las tres generaciones ahí como unidas. Pero miren, hago un taller de escuela de padres en el colegio sobre este tema y siempre arranco pidiéndoles que apaguen el celular. No se imaginan la pregunta, mister, ¿cómo se apaga el celular? Hay mucha gente que vive sin apagar nunca el celular. Lo reinician cuando llega una actualización. De resto, el celular siempre está encendido y no nos damos cuenta de eso. Y seguimos y seguimos y seguimos. Yo me imagino que ustedes como padres de familia se estarán preguntando, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Porque hemos hablado de límites, hemos hablado de si la tecnología es buena o es mala, pero yo acá quisiera hacer una pregunta que seguramente pues es difícil y retadora, pero ¿cómo llegar a esos acuerdos realmente que son viables y sanos, entendiendo pues la realidad de hoy en día, esos acuerdos de los papás con los niños, de los papás con la escuela, de los papás desde la parte médica también, ¿cuáles serían esas herramientas realmente que deberían tener hoy los papás para sentarse pues, con los niños y también llegar a esa conclusión de confiar que los ambientes en donde pasan tiempo los niños pues están pensando realmente en su bienestar y en esa protección? Y esta vez voy a alterar el orden para enredar un poquito el algoritmo y voy a invitar a Cristina a que nos responda a esta pregunta en primer lugar. Listo, no, pues gracias. Yo creo que ahí retomaría algo que dijeron al principio. Creo que es súper importante
que desde las familias y desde las instituciones educativas tengamos acuerdos. Entonces, sabemos que en los más chiquitos, niños hasta los 6 años, pues no deberían estar viendo pantallas, pero ya cuando estamos hablando de niños de 8 a 13 años y también toda la adolescencia, creo que acá es importante construir acuerdos, no solo en la casa, sino también entre las familias. Entonces, acá, digamos, desde Red Papás y hago ahí la propaganda, que tenemos una guía para madres, padres y cuidadores, donde lo que se habla de todos los riesgos digitales, de todos los beneficios también de las pantallas, pero también les decimos y tenemos un literal cómo hacer un plan digital en casa. Entonces creo que lo que estaban hablando recientemente es sentarse en la mesa con nuestros hijos y determinar cuáles van a ser las reglas de la casa para cambiar esos hábitos. Desde qué lugares puede usar pantallas, estoy hablando de pantallas, televisiones, celulares, tablets, en qué horarios los puede usar, qué tipo de aplicaciones puede usar. Obviamente esto va a depender de las diferentes edades. Sabemos que redes sociales son para mayores de 13 años en este momento en Colombia, entonces un niño menor de 13 años no debería estar usando redes sociales, pero entonces tener ese plan digital en casa impulsaría esa conversación con niños y adolescentes, y se llegaría también a hablar con ellos sobre qué riesgos están viendo, qué sienten, qué piensan, cuáles son sus miedos, qué plataformas están usando. Pero la idea de ese plan digital en casa que realmente les puedo hacer llegar las guías, son 2 hojas que se deberían diligenciar semanal y semanalmente monitorear. Nos ayuda a todos en la casa, nos ayuda pues también a los adultos que estamos también 100% pegados al celular, sería ese el primer paso. Y también tenemos una guía que creo que para todas las instituciones educativas es muy aplicable, que se habla con esta guía que diseñamos de familias, y es 2 colegios, ya muchos están dando pasos muy grandes en regular el uso del dispositivo móvil en las aulas, y es súper importante empezar a tener esa conversación. Desde Red Papás no partimos de tenemos que tener una prohibición absoluta. No, creo que lo que tenemos que hacer, y proponemos 3 modelos de regulación según las diferentes edades, es traer esa conversación con toda la comunidad educativa y llegar a un modelo aplicable a las diferentes, digamos, situaciones y contextos de cada colegio, y puede ser un modelo escalonado y que también tenga en cuenta las diferentes etapas de desarrollo. Pero acá creo que es fundamental esa alianza familia-escuela, y por eso nuestro modelo, digamos, y nuestras 2 guías se hablan entre ellas. De nada hacemos si tenemos una restricción total en el colegio, pero llegamos a la casa y son 5 horas de dispositivos sin ningún control y supervisión parental. Entonces, pues esa sería como mi recomendación, y creo que ahí es clave como el involucramiento de las familias es súper importante, y empezar, porque obviamente yo creo que ahorita hay pues diferentes, o sea, no necesariamente los padres de familia saben cuáles son esas tecnologías que están usando los adolescentes. Entonces, creo que también ese acercamiento y esa escucha activa de los papás hacia qué usan los adolescentes, cuáles son sus temores, para qué les sirve, también ayuda a entender un poco el mundo digital y cuáles son esos desafíos que tenemos como sociedad y que tienen obviamente las niñas, niños y adolescentes. Sí, yo quiero agregarle a lo que estás comentando precisamente una investigación que me compartió Paulina Arango, que es nuestra líder de innovación, de investigación, perdón. Impresionante, me dejó muy impactada leer todo el estudio. Resulta que es del London School, pero de salud. Y hicieron una investigación en muchos colegios que prohibieron el celular a los estudiantes y colegios que no lo prohibieron. Y los resultados comparativos muestran que si el colegio prohíbe el celular, no cambian los resultados ni el tema de atención de los estudiantes. Sencillamente, o sea, fue la muestra, pues si les podemos compartir el estudio, vale mucho la pena entenderlo.
y leerlo. Y la conclusión final es: las regulaciones del colegio no son suficientes. Fuera del colegio hay que regularlo. O sea, dice, si no se hace de manera conjunta, lo que estabas diciendo, Cristina, si no traemos la conversación conjunta, los chicos salen y consumen. O sea, el estudio muestra que puede que dejaran de consumir en el colegio, pero salen y se desatrasan. Y la cantidad de tiempo de los que lo usaron en el colegio versus los que no, la cantidad de tiempo de consumo era exactamente el mismo. Entonces, no se trata de prohibirlo en un sitio y en otro no, sino que de verdad necesitamos a toda la comunidad involucrada y necesitamos a la familia con el colegio, en el caso de los niños, niñas y jóvenes, involucrados para que realmente sí suceda. Es increíble, se los vamos a dejar para que lo lean de verdad. Gracias, directora. Ahora sí, doctora, continúo con usted. Bueno, realmente yo creo que en los acuerdos que tendríamos que llegar parten desde 3 vertientes. La primera, el conocimiento. Los estudios lo que nos dicen hasta el momento es que realmente cambia muchísimo cuando nuestros hijos saben el por qué empezamos a hacer cambios, ¿cierto? Entonces, un estudio, y pues creo que todos hemos tomado como referencia varios estudios, y realmente pues la importancia de saber que el soporte bajo el cual estamos dando esa información viene de expertos es muy importante. Porque el divagar de pronto del medio es: a mí no me pasó nada, el amiguito está en pantalla, sí está bien. Entonces empezamos a consumir información por experiencias ajenas, pero no por soportes expertos, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso y anudándome a lo que venía diciendo, es realmente si hay que llegar a acuerdos, y esos acuerdos deben partir desde la conciencia que generamos en los chicos. Entonces, este estudio que les quiero mencionar decía que realmente los niños a los cuales se les había explicado realmente por qué no era tan beneficioso el tiempo de ocio en pantallas y bueno, adquirir información que realmente no tenía que ver con ninguna intención, realmente simplemente era como estar y simplemente estar en el celular, cambiaba sustancialmente a los niños que sí sabían. Entonces, cuando un niño sabe realmente por qué no es tan bueno y por qué se están haciendo estos nuevos acuerdos, cambia completamente. Y esos chicos que sabían, casi que el 50% dejaron las pantallas. Entonces, a lo que voy es que creo que lo primero que tendríamos que hacer es explicar las razones por las cuales, pues ya teniendo el conocimiento, sabemos que realmente el uso de pantallas inadecuados no genera ningún beneficio en la estructura del cerebro, incluso en la parte genética. Los cambios genéticos son impresionantes. Lo otro que creo que es importante, y es los límites claros. Yo me voy a poner un poquito a lo que decía la doctora Mónica ahorita. Realmente la toma de decisiones de nuestros niños no es posible. Entonces, cuando, por ejemplo, decimos a los niños: no, es que tú no quieres ir a estudiar, dice: no quiero estudiar porque yo quiero ser feliz, yo quiero... Es realmente así, o sea, los chicos quieren ser felices. Pero realmente la toma de decisiones depende de nosotros, porque tenemos el sistema frontal desarrollado. O sea, quédense con esto: la parte frontal de nosotros está desarrollada. Se termina de desarrollar cuando tenemos 25 años y en algunos casos hasta los 30 años. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque nos hace estimar consecuencias, nos hace saber qué va a pasar, nos ayuda a organizarnos y nos ayuda a direccionar, ¿cierto? Entonces, es como el gran ejecutivo del cerebro. Entonces, anudado a eso que tenemos, entonces listo, entonces vamos a poner límites. Muchos límites no van a gustar, entonces yo creo que eso suena como a poesía cuando uno dice: ahorita voy a llegar a poner límites con respecto al uso de pantallas, cuando realmente sabemos que potencialmente lo que va a ocurrir es que no va a ser tan chévere para nuestros hijos la restricción de acuerdo a la cantidad de horas que deberían tener. Entonces, los límites con amor sí existen, y entonces aquí yo creo que les tengo quizás una mala noticia. Realmente la situación de ser padres o la condición de padres es una relación ambivalente. O sea, no vamos a ser siempre buenos, porque entonces estaríamos ubicados en una crianza permisiva. Tranquilo, yo quiero que seas feliz, no vayas a estudiar, no sé, cómete una bolsa de gomas, no tomes sopa, cosas por el estilo, dan felicidad, ¿cierto? Pero finalmente uno estima y sabe los niños necesitan esta nutrición, y entonces empezamos a dar una serie de pautas para que los esté bien. Entonces, un niño realmente, cuando le ponen límites, realmente no los va a querer. Pero absurdamente lo que hemos visto en crianza, en la experiencia, en los estudios que hemos encontrado, que es que los papás que realmente ponen límites y realmente ponen normas, realmente se configuran como figuras de autoridad. ¿Y qué es una figura de autoridad? Realmente no es la persona a la que le tengo miedo, es la norma,
sino también la que me direcciona, y que luego, cuando yo empiezo a darme cuenta que esa personita me está diciendo cómo debo hacer las cosas, tengo un buen resultado, la admiro y le creo. Entonces, muchas de las situaciones que ustedes a partir de ese momento van a atravesar, quizás no van a ser tan positivas, o sea, realmente no va a ser la poesía de voy a convencer a mi hijo, no, realmente va a ser un poco difícil. Y aparte de esto, me va a ayudar algo muy importante que creo que no me iría muy triste si no se los digo, realmente el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un sistema importantísimo en el uso de pantallas, importantísimo. Entonces, un profe, cuando estábamos en la universidad, da un ejemplo muy particular. El sistema de recompensa es como cuando vos te subes a un tobogán. Te subiste, no pasó nada, te el tobogán, volviste y te subes. Luego en la tercera, cuarta vez te golpeaste y tú dices, no pasó nada, las anteriores veces me fue súper bien. Vuelvo y me tiro, no pasó nada, vuelvo y me tiro diferente y al final no pasa nada. Pero al final quiero tirarme muchas veces para convencerme que no pasa nada. Entonces, ¿cómo aplica el sistema de recompensa? Realmente nosotros en el cerebro tenemos un sistema de recompensa que va de la mano con la dopamina. La dopamina es una sustancia, un neurotransmisor supremamente importante que aplica cada vez que tenemos recompensas positivas. Recompensas positivas hablamos básicamente de cosas básicas. Comer algo rico, si ganamos algo nos gusta, si sacamos un buen examen nos gusta y nos genera dopamina, si ahorramos durante un tiempo y compramos algo que queríamos, nos da dopamina. En el día a día recibimos dopamina de muchas formas, pero generalmente no la recibimos de forma rápida. La dopamina llega de forma lenta. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños están expuestos a pantallas? El sistema dopaminérgico se altera. Entonces empiezan ciclos de dopamina supremamente rápido, imagínense inyecciones rápidas de mucha dopamina. Entonces ellos están enganchados en la pantalla y realmente no se van a querer desenganchar. Imagínense algo que ustedes quieren muchísimo y genera demasiado placer, entonces ellos no se van a desenganchar. Lo delicado de esto es lo que sigue después, que la compulsión. Entonces, nuevamente quiero estar más tiempo, desde cualquier espaciecito, mamá deja el celular por ahí, un amiguito de, no sé, la pantalla por ahí, y realmente quiere de forma inmediata obtener el estímulo, o sea, en cualquier momento están pensando en eso. Y lo tercero, que a mí me parece mucho más delicado, es la tolerancia, que es lo más delicado. Realmente empiezan a ser intolerantes a las pequeñas dosis de pantallas, o sea, esa dosis de pantalla que te funcionaba inicialmente, 2 horas, 1 hora, ya no te funciona, que es lo que pasa con el constructo de la adicción. Entonces, ya no es suficiente 2, ya quiero 3, para sentir el mismo placer que inicialmente sentía. Ya no quiero 3, quiero 4. Por eso, hoy, la Organización Mundial de la Salud habla de adicciones a las pantallas, y ya está incluido como un diagnóstico y hace parte de las adicciones, porque el constructo es adicciones, y eso realmente suena súper fuerte. Sé que suena un poco cruel, pero realmente es lo que pasa. Estamos construyendo cerebros adictos, es lo más delicado. Entonces yo creería que partiendo de eso es muy importante poner límites, y los límites no son buenos, o sea, no son chéveres para los niños, pero los límites hay que colocarlos con amor, ¿sí? Pequeño, mira, hay que hacer esto, estas van a ser las normas, y si hay que poner normas, yo diría realmente 5 básicas, que creo que son las más importantes. Establecer los tiempos, no suplir esto por juego, no es necesario. En la mañana, antes de ir a estudiar, no pantallas, y hablamos aquí de algo muy particular que usualmente participa mucho en Colombia y en otros países también, y es las pantallas mientras estamos desayunando, almorzando y el televisor prendido todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué se ha visto? La interacción entre un niño que está interactuando con su mamá y el televisor está encendido, disminuye muchísimo cuando hay pantallas. Entonces, no hay comunicación, no hay preguntas, simplemente la interacción se limita. Entonces, también estamos hablando de que realmente es muy importante establecer reglas no solamente para el niño, las reglas van en general para transformar el lugar donde nuestros hijos están creciendo. Entonces, ¿qué otro límite es importante? No pantallas por la noche, no pantallas antes de dormir, no pantallas mientras hago otra actividad, una sola tarea. Y aparte de eso, pantallas con propósito. Entonces, ahí me ayudo mucho la tarea a lo que comentabas ahorita, Gerardo, y es realmente qué chévere transformar curiosamente algo que es real, o sea, esta realidad no va a cambiar. Entonces, ¿cómo acogemos esta realidad? Y misteriosamente empezamos a hacer que cambien las cosas. Entonces podríamos proponerle preguntas, busquemos cosas, indagar, ser críticos,
ser críticos, la inteligencia artificial nos absorbe, ser críticos, tú por qué piensas esto, tú para qué, de dónde lo sacaste. Entonces empezar a construir también en los cerebros de los hijos que tienen ese acceso tan fácil, un cerebro crítico. De ahí yo creo que esta última es muy importante para mí y es realmente el ejemplo. El ejemplo creo que es de las cosas que realmente yo colocaría en primer lugar. Porque realmente no es posible que una norma se instaure en la casa o se instaure en la sociedad si realmente no hay ejemplo, no pierde autoridad, o sea, realmente la norma pierde validez. Entonces debemos ser ejemplo, y ese ejemplo implica que nosotros conscientemente, a partir de ahora, quizás ya estemos modificando nuestro cerebro, o sea, seamos conscientes de que ya no estamos hablando de un cerebro en desarrollo. Los niños en desarrollo, la similitud sería, digamos que ustedes empiezan a hacer cambios igual que una tractomula que está abriendo un caminito, va a abrir otro camino súper rápido. El de nosotros no, ya el de nosotros tiene vías neuronales desarrolladas, crear unas pequeñas vías para hacer el camino un poco más rápido. Entonces yo creo que lo más delicado es qué tanto estamos transformando nuestro cerebro, nuestro propio cerebro, y cómo nosotros no podemos instaurar ciertos cambios en nuestros hijos porque realmente no estamos partiendo del cambio en nosotros. ¿Cierto? Muchas gracias, doctora. Secretaria. Bueno, no, creo que retomo algunas cositas, pero no las voy a decir más desde otro sentido. Y también de pronto como, pues, algunas prácticas que uno puede ver. Pues yo creo que es partir de ese punto, esto es una realidad. O sea, las materias ni van a desaparecer, ni los contenidos, cada vez vamos a tener también más pues, redes sociales, o sea, entonces ¿cómo la enfrentamos? Y yo creo que ahí un poco lo difícil de enfrentarla es que, claro, es que genera placer, y es fácil, es cómodo, y es adictivo. Entonces, eso digamos que yo creo que es como de pronto donde estamos en este momento. Sin embargo, sí hay pues unas conductas como pues ya lo han explicado, pero también yo creo que desde la psicología, y bueno, o no creo, no, pues desde la psicología, desde la economía, también nos hemos dado cuenta que a veces, o sea, uno es dar información, pero a veces nos damos cuenta que dar información no es suficiente. Entonces también hay veces, eso es lo que llamamos como la economía del comportamiento, y es a veces incentivos que ayudan. Entonces yo les cuento uno que a mí me ayuda mucho en la oficina, y es que cuando tenemos reuniones, de hecho pues todas las reuniones con el gobernador son sin celular. Entonces, ¿qué hacen? Ponen una cajita a la entrada, entonces uno deja el celular. Pues, nadie le tiene que decir a uno simplemente ve la caja. Yo no sé si ustedes han visto como dice, un programa de televisión que había hace años que se llama Juegos Mentales, y es eso. O sea, los humanos somos o sea, nuestro cerebro todo es igual, entonces todos funcionamos y reaccionamos a incentivos de la misma manera. Entonces uno puede poner esa cajita en el comedor, y así se va uno acostumbrando. Eso es mucho más fácil que decir a tal hora, no. Cuando estamos sentados aquí, todos la ponen, entonces el que no la pone se siente mal. Pues un poco es como, pues no estoy haciendo lo que los otros hacen. Y ese, pues también cuando ya te deshaces un poquito hace tiempo, te das cuenta que nada pasó. Pues que tampoco fue tan horrible, que no se perdió de ninguna noticia que le iba a matar. Y que también conversó de otra manera. Entonces, si hay, pues yo les diría, por lo menos ensayen el de la cajita, de pronto en pues en su trabajo, ensáyenlo, yo lo hago ya entonces también con mi equipo, digo, no, a ver, entremos, pongamos el celular ahí, 1 hora, 2 horas, nada pasó. Y eso hace que le quite una ansiedad de que, bueno, a ver, estoy hablando y tengo que ir mirando qué está pasando, no necesariamente tengo que hacer. Además, porque es un vicio. O sea, uno no vicio. Cada minuto uno está ahí, pero ¿qué va a haber pasado? No, y además es buenísimo, o sea, porque usted se ríe, le mandan un meme, o sea, pues en realidad es que no, pues, o sea, eso es lo difícil de luchar contra eso, es que, pues, no es, entonces, pero sí hay, o sea, yo creo que lo que tenemos que saber es eso, o sea, nuestro cerebro, en realidad no es capaz, a veces, aún con criterio, no es capaz de dejarlo. Entonces se crean los incentivos. Yo ahí pues me acordaba ahorita viendo y pues escuchando a Red Papás hace mucho tiempo. Bueno, y ahí finalizo con una cosa y pongo el ejemplo de Red Papás.
Y entonces muchas veces dicen, ¿y qué dice la Secretaría de Educación? No, vean las normas. O sea, los mercados funcionan primero que la ley. O sea, la ley normalmente responde a lo que ya, pues, o sea, es como, ya esto está pasando y yo tengo que normatizar. Pues, eso nunca pasa al revés. Entonces, es muy difícil. Y ahí es donde pongo el ejemplo de los papás. Pues en un momento también de mi vida muy cercana, y los papás con esa y lo voy a decir así, o sea, insistiendo con el tema de consumo de azúcar en los niños, que nos iba a enloquecer. O sea, era pues básicamente como una cosa aquí que todo el día le decía a uno y uno decía. Entonces uno dice, pero pues a ver, pero los niños no se están muriendo tampoco. Pero finalmente, y uno lo puede decir, y ellos lo deberían decir muy satisfactoriamente, lo lograron. O sea, los niños de hoy ya toman agua. Es de verdad, y porque les gusta, o sea, no, eso ya les parece, de hecho, ellos ven algo con azúcar y les parece como, pues, como no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y después de eso salió la norma, y ahí sí salió la ley, puso el impuesto a las bebidas azucaradas. En realidad, todo pasa muy entre nosotros, y pasa de conocer, de crear los incentivos. Entonces el incentivo es cómo hago yo esos empujoncitos, pues no vendo tanto dulce en el colegio. Obligo, como hicieron en Estados Unidos, obligo que los restaurantes siempre pongan algo saludable, pues si es el menú de niños. Bueno, entonces uno va haciendo la vuelta y en realidad los hombres, pues, o los hombres no, los humanos otra vez, nos vamos acostumbrando, cambiamos nuestros hábitos más rápido de lo que creemos, pero si hace sí necesitamos con esos empujoncitos. Rector, le toca a usted cerrar esta conversación porque... Y por supuesto, Glory, también, para que terminemos, es que lo más maravilloso de esta conversación es que uno se puede quedar acá 5 horas y no se da cuenta que vamos a cumplir 2 aquí conversando. Lo maravilloso de la tecnología es que pueden después pasar el video en 1.5. Se va como nada. A ver, voy a tratar de resumir como en tres dimensiones este tema que es el elefante en el diálogo de la tarde de hoy. Que todos los papás estaban esperando, ¿prohíbo o no prohíbo? ¿Prohíbo o no prohíbo? Díganme si sí o si no. Primero, la frase más repetida en las reuniones con padres de familia es, ¿cómo hago para decirle que no? Pues si usted decidió ser papá o mamá, está en la vida de esos chiquitos para eso, para nada más. Usted, con amor, le va a plantear un camino de lo que se hace y de lo que no. ¿Cómo hace para decirle que no siendo papá? Ser papá es decir no, con amor, con claridad. Entonces es muy importante que entendamos que no podemos renunciar a nuestra obligación de padres hasta los 18 mínimo, de ahí en adelante conversar y ayudar, porque además recordemos una cosa, ser papá es un rol que ocupamos en la vida de estos chicos y chicas para siempre, incluso después de nuestra muerte. Incluso si somos padres ausentes, estamos en la vida de ellos mal y les estamos haciendo daño. Si somos papás y mamás, asumimos una responsabilidad tremenda en la formación del carácter de estos chicos y chicas. Y no podemos renunciar. Fácil no es. Pero esa es nuestra responsabilidad. Decir que no. Claro, queremos que sean felices, no que estudien. ¿Y qué es ser feliz? Ser feliz es satisfacer las necesidades de la manera más inmediata posible, dopamina, o ser feliz es tener las herramientas para enfrentar los azares de la vida. Dolor va a haber, pero sufrir es elegible. A mí se me va a morir gente querida, habrá algún momento en que no obtendré el trabajo que quería, no voy a poder comprar el carro que me sueño, yo veré si lloro por eso o no. Pero eso va a pasar en la vida. Y a veces estamos muy indignados por no alcanzar esa felicidad inmediata. Una frase que les digo mucho a mis papás es, ¿saben qué estamos creando? Chicos que prefieren escucharle y hacerle caso a un influencer que les dice que trague pastillas de jabón
que a una profesora que les dice, esforzate un poquito más, que vos lo puedes hacer mejor. Repitamos el trabajo, porque yo sé que puedes alcanzar un mejor resultado. Y parece que eso es un insulto, pero que alguien les diga que le metan zancadilla a un compañerito en el descanso, los famosos retos de TikTok, es la felicidad, y la felicidad no es ahorrar. Y la felicidad no es aguantar hasta que pase una fase difícil de mi vida. Y a veces la escuela termina siendo, el colegio, la única instancia en la vida de niños y niñas que les dice que no. Los papás me decían, Mister, ¿cómo nos ayuda con lo de los celulares? Y yo, ¿cómo les ayudo? Yo no me los compré. Armaré una política y todo, pero yo no les compré el celular. Ustedes tomaron esa decisión. Entonces, primero, que no se nos olvide que es ser papás, ¿sí? Segundo, que no se nos olvide que es ser papás en una sociedad tecnológica, ¿sí? En una sociedad donde estamos constantemente en contacto con esto. Ellos y nosotros, y bien lo decía la doctora, ejemplo, y bien lo decía Gloria, es que nosotros lo estamos regulando, nosotros lo estamos haciendo, ¿sí? Porque es que, fíjense que las tabletas se convirtieron ahora en el nuevo, la pupita, el chupo, la niñera digital. ¿Y qué estamos haciendo como papás mientras ellos están pegados de la pantalla? Nosotros mismos estamos pegados de la pantalla. Entonces, también es un tema de cómo nos limitamos nosotros, ¿sí? Porque es que el gran problema de los límites, y hay una frase que me encanta, prohibir no es proteger. Prohibir no es proteger. Y cuando usted prohíbe y pone un límite, todos hemos sido adolescentes. Apenas uno pone un límite, le pone un brillo especial a lo que hay más allá del límite, ¿sí? Uy, eso es... Y ahora imaginen, si naturalmente uno pone un límite, lo que está más allá del límite es atractivo, ¿qué pasará hoy cuando lo que está al otro lado son compañías que diseñan las redes sociales y los celulares como objetos de deseo y tienen todo el presupuesto del mundo para invertir en maneras en que eso capture cada vez mejor y más rápido? Esa pelea la tenemos perdida. Esa pelea la tenemos perdida. Prohibir no es proteger, porque si nosotros no llenamos ese vacío, estas compañías lo van a venir a llenar. Y tercero, que poner límites a la tecnología significa sobre todo volver a entender que lo que la tecnología nos da de manera artificial, lo vivimos de manera natural mucho más fuerte. Está demostrado que segregamos 9 veces y media más oxitocina en una charla frente a frente que en una videollamada. Es decir, el encuentro real es casi 10 veces más poderoso que una videollamada. ¿Sí? Yo no aguanto las lágrimas cada que veo a mis hijos y los abrazo en el aeropuerto. Ojalá 2 veces al año si se puede. ¿Sí? Que no se nos olvide eso. Miren, el otro día me decían, no, es que en el colegio usamos Chromebooks en bachillerato. Ay, pero es que ojalá volvieran a escribir. Decía, listo, de acuerdo. Pero ¿usted qué espera? ¿Que hagamos planas otra vez? ¿Que vuelvan a copiar del tablero? Eso es lo peor que podemos hacer. Que los chicos necesitan desarrollar motricidad fina hasta en la adolescencia, claro que sí. Cosas tangibles, claro, pero entonces hagamos jardinería en la casa. ¿Cuántos de nuestros chicos saben cocinar? Y todo eso enmarcado en algo, no es lo que debamos prohibir, es lo que tenemos que promover. El 53% de los estudiantes colombianos que se van a estudiar al extranjero se regresan, y no por dificultades académicas, por un problema mucho más grave y más profundo, mamitis. Primera vez en la vida que tienen que pagar arriendo, tender una cama, barrer, trapear, cocinar, encargarse de ellos mismos. Hay una regla que a mí me encanta. Todos los niños y niñas deberían tener una responsabilidad en su casa de acuerdo con su edad. Los de 1 año tienen que tener una responsabilidad, los de 2, los de 3, 4, 5. El que llegó a bachillerato, 17 responsabilidades tiene usted en la casa.
porque tenemos chicos y chicas que hoy a través de inteligencia artificial son capaces de transformar cosas increíbles, pero no son capaces de enfrentar un problema, no son capaces de cocinarse un arroz, no son capaces de tender una cama, las cosas básicas de la vida perdidas. Entonces, en esas 3 dimensiones, 1, recordemos nuestra paternidad; 2, en un mundo digital tenemos que protegerlos de lo que no debe pasar con ellos; y 3, acordémonos que cuando ponemos un límite tenemos que promover otra cosa, y es ese encuentro, y es esto tangible, y es estar en casa. Gracias, rector. Directora, le dejo a usted para que en 2 minutos cierre esta pregunta y este evento. Pero más allá de la pregunta es que quería cerrar invitándolos a seguir generando mucha conversación. Les voy a dejar un tema que creo que se nos pasa rápidamente, pero el de salud mental es un reto gigante entender eso, pero sobre todo creo que esta semana va a salir un estudio que la Universidad EAFIT bueno, sé que es una encuesta grande que se realizó hace poco, y el riesgo en salud mental con el tema del uso de pantallas y sobre todo las redes está llevando a un tema de suicidio o de simplemente pasar la idea de suicidio en nuestros jóvenes. Y yo sé que es un tema que usualmente no queremos tocar de frente, pero yo quiero decirles que llevamos, como es, enero ha sido el año más largo sí, que enero fue el año hemos más largo. tenido, y ha sido un inicio de año, las rectoras están aquí, ha sido un inicio de año extraño con temas de esos, de que los jóvenes empiezan a plantearse cosas que nosotros no queremos, y eso está pasando en toda nuestra ciudad, en nuestro país. Veamos esa data, traigamos a la conversación eso. Los papás necesitan saber cómo acompañar a los chicos, cómo saber con quién se está relacionando. No hay privacidad en los menores, también ese tema no lo tocamos, pero en serio tenemos que seguir hablando de esto porque los papás tienen que saber que no existe una privacidad de sus hijos. Hay que ver qué redes tienen, con quiénes se relacionan. Hay que saber acompañarlos desde aquí para saber en qué están. O sea, incluso la tecnología le puede ayudar a ustedes a hacerlo. Entonces, invitarlos simplemente a unos nuevos momentos, cápsulas, compartamos, hagamos comunidad de papás para poder ayudar a los niños y niñas. Y si no, de verdad nos va a coger mucha ventaja como está cogiendo en esos estudios incluso que van a salir esta semana para que estén pendientes. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por sumarse, por ser esa voz tan relevante hoy en día en la conversación, y a ustedes también por hacer parte de este evento tan especial. A Cristina, muchísimas gracias por conectarte de manera virtual, y a todos los que también estuvieron conectados a través de nuestras plataformas, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. IFM Noticias.